Bien. Continuemos entonces esta última patita con metrología. Vamos a compartir la pantalla, vamos a abrir el documento. Bien, espero que se esté compartiendo un apunte que se denomina el Sistema Internacional de Unidades. Esto va a quedar en el virtual. Yo voy a rescatar algunas cosas de esto porque para poder hablar de metrología tenemos que establecer un sistema común de lenguaje. Y el sistema común de lenguaje de la metrología son las unidades con las cuales se mide. Es muy parecido al control de calidad. El control de calidad necesita de la estadística para entenderse. Si no, no se puede hacer control de calidad. Y la metrología necesita de las unidades básicas, complementarias, suplementarias, que están declaradas en el Sistema Internacional de Unidades para poder medir. O sea, si no existiese el cronómetro o un reloj, podríamos hablar de horas. Si no existiese un calendario, no podríamos hablar de días. O sea, necesitamos un lenguaje común para poder entender. Y aparte de establecer un lenguaje común para poder entendernos, tiene que ser un lenguaje que un grupo de personas haya aceptado como válido para poder comunicarse. Como es el caso del calendario gregoriano, que la mayoría del mundo utiliza, es el calendario que dice que estamos en el año 2021. Los chinos tienen un calendario distinto, están en el año 5000 y algo, y los hebreos tienen un calendario particular y están en el 4000 y algo. Bueno, está bien que tengan su propio calendario, para su comunidad, su calendario es perfecto. Para los chinos su calendario es perfecto, a ellos les sirve, ellos lo entienden, ellos están en el año 5000 y algo. Punto. Está bien, fantástico. Yo no entiendo el calendario hebreo, no entiendo el calendario chino, sé que es un calendario, sé que tiene meses, sé que tiene días, pero no lo entiendo, no es mi sistema de medir los meses. Ahora, acepto que hay meses que tienen 30 días, acepto que hay meses que tienen 31 días, acepto un mes que tiene 28 días y que excepcionalmente cada cierta cantidad de años le agrega un día. Yo acepto eso, es el consenso. Porque si yo tuviese mi propio calendario y en vez de que hubiese 7 días tuviese 9 y en vez de que tuviese 30 días tuviese 40, nosotros no nos podríamos poner de acuerdo para considerar, no sé, por nuestras reuniones, nuestras clases, porque en efecto tendríamos dos puntos de referencia distintos. Yo te diría, ya nos juntamos el tritre a las 27. ¿Tritre qué es eso? Pues del domingo viene para ti el lunes y el martes. Bueno, para mí viene el quique y el tritre. Entonces, el tritre
No, profe, no, no joda. De lunes a domingo, 7 días. Nos juntamos el martes. Todos entendemos que el martes que nos vamos a juntar es el martes que viene, porque ya el martes que pasó es imposible que nos juntemos. Entonces, eso es un sistema internacional de unidades, donde nosotros nos ponemos de acuerdo para medir una variable y medirla de la misma forma. O sea, el día en Chile tiene 24 horas, pero el día en Rusia, en Japón, en Norteamérica, en las Islas Fiji, tiene 24 horas. Ahora, por los usos horarios, aquí son las 5:23 minutos y en Isla Pascua son las 3:23 minutos de la tarde, las 15:23 y yo tengo las 17:23. Por el uso horario, solo por el uso horario, que también es una convención que nosotros nos dimos, que en algún par, en un lugar del mundo, Greenwich, está la hora cero, el meridiano cero. Y de ahí en adelante los meridianos empiezan a hablar de más 1 hora, más 2 horas, más 3 horas, menos 1 hora, menos 2 horas, hacia la derecha o izquierda. Pero no hemos puesto de acuerdo para tener esa forma de entender el sistema de cómo se mide el día, cómo se miden las horas, cómo se mide el mes calendario, cómo se mide un año calendario. Es un asunto que nos hemos puesto de acuerdo. El Sistema Internacional de Unidades, SI, en su 9ª edición del año 2019, tiene una serie de cambios respecto de años anteriores. Este que estoy mostrando es una edición que está en español del Centro Español de Metrología. No significa que en Chile no exista una entidad que esté relacionada con las mediciones. El Instituto Nacional de Normalización, INN, es en Chile el referente que es en España el Centro Español de Metrología. Nosotros, al igual que los españoles, no inventamos las unidades, pero las adaptamos y las adoptamos. Las adaptamos y las adoptamos. Es decir, cuando nosotros definimos un sistema internacional de unidades, al igual que este manual que está en la 9ª edición del año 2019, está en función de establecer que hemos nosotros, como país, reconocido, ¿ya?, el 20 de mayo del 2019, 59 Estados miembros, y ahí está en el costado derecho de lo que usted está leyendo conmigo, en uno de los tantos países que aparecen ahí, aparece Chile. Ahí está Chilito lindo. Ahí. Dentro de todos esos países que van desde la letra A hasta la letra U. Son, como lo dice acá, 59 Estados miembros y 42 estados y entidades económicas asociadas o asociados a la Conferencia General. Y ahí están los estados asociados, de la A a la C. ¿Qué es lo que estos países miembros y estos estados asociados reconocen? Reconocen al BIPM, es decir, a la Oficina Internacional de Pesas y Medidas, BIPM en sus siglas en francés, Bureau en francés significa oficina, por tanto, la B alta es Bureau, la I de internacional, la P de pesas y la M de medidas. ¿Por qué en Francia? Porque en Francia se dio inicio al sistema métrico en el proceso de la Revolución Francesa.
Por lo tanto, Francia se constituyó en el país donde se origina el sistema métrico. ¿Por qué se conoce como sistema métrico? Se conoce como sistema métrico porque lo primero que se reemplazó fueron las medidas de longitud. Para medir la longitud se medía el pie del rey, y la medida se llamaba pie de rey. Y como en Francia a los reyes no los soportaron más, y al último rey francés le cortaron la cabeza con la guillotina en la plaza, se acabaron los reyes en Francia. Nunca más reyes. Y los científicos franceses idearon un sistema de medición donde el pie de rey y todo lo que tuviera que ver con la realeza simplemente se eliminó. Bueno, el Buró tiene una sede cerca de París, en el Parque de Saint-Cloud, y obviamente ahí es donde se reúnen a nivel internacional todas las comisiones o los comités y se realizan todas las conferencias generales relacionadas con las mediciones. De ahí surge todo lo que usted conoce como medidas. Ahí es donde se discuten y se aceptan. Se estudian y se aceptan. Obviamente, usted va a poder leer esto con mayor propiedad, el proceso evolutivo de la ciencia y todo el conocimiento científico desarrollado desde 1800 hasta el 2010 está condensado en estos 200 años, está condensado en la medida que la ciencia, la técnica, los implementos radioatómicos miniaturizados a través de la ingeniería eléctrica y de la ingeniería computacional, nos hemos ido permitiendo medir cada vez más pequeño y cada vez más grande. Es decir, somos capaces de medir la distancia a la estrella más cercana y somos capaces de medir el átomo, o sea, desde lo más pequeño a lo más grande. Y todas esas unidades de medida han sido creadas por el ser humano en estas comisiones para la creación de las unidades básicas, de las unidades suplementarias, de las unidades complementarias, o sea, todo el sistema internacional de unidades. Ustedes se podrán preguntar o me podrán indicar, bueno, ¿y qué pasa con las medidas que se usan todavía del sistema inglés? Como por ejemplo, la pulgada, el pie, la yarda, la onza, el grado Fahrenheit. Bueno, se pueden seguir utilizando, no hay ningún problema. El buró, el BIPM, ha hecho una tabla de homologación, una tabla de conversión entre el sistema métrico y el sistema inglés. Las medidas del sistema inglés son las que los ingleses se han dado, pero no tienen derecho a cambiarlas como se les dé su gana. Es decir, si una pulgada mide 2,54 centímetros o 25,4 milímetros, no la pueden cambiar a otra medida sin que antes se pongan de acuerdo con el buró para decir que una pulgada es igual a 25,4 milímetros. No pueden llegar y cambiarlo. Lo mismo para las unidades de presión, de temperatura, que sí. El sistema internacional de unidades, por lo tanto, abarca, usted se dio cuenta, más de 100 y tantos países agregados como países miembros o agregados como países que comercialmente reconocen el sistema métrico para sus transacciones. No voy a entrar en los detalles del sistema porque son 113 páginas y no las voy a medir, a revisar todas. Algunas sí. Para el sistema internacional,
la disciplina científica es vital y el Sistema Internacional de Unidades acepta una serie de constantes teóricas creadas y diseñadas por el ser humano en su desarrollo evolutivo del pensamiento científico, como por ejemplo el número pi, como por ejemplo el número e, como la constante de Boltzmann, como la medición de la fuerza de gravedad. Todos esos elementos que son constantes, el número de Avogadro, etcétera, todos esos valores, nosotros nos hemos ido dando esos valores en la medida en que hemos aceptado que esos valores son irreemplazables y que además son incuestionables. Sin olvidar que toda transacción comercial debe cumplir con lo que el cliente compra, con lo que el cliente define. Es decir, 1 kilo o 1 litro o 1 metro cúbico debe ser siempre 1 kilo, 1 metro cúbico, 1 litro. Siempre. No existe el litro corto, el litro largo, el metro corto, el metro largo. No existe. Existe un metro, unidad 1 m, 1 metro. 1 litro, 1 L, 1 litro. Usted lo podrá transformar en 1000 mililitros, 1000 cc. Perfecto. Pero es 1 litro. No es 999,999. No, es 1 litro. 1000 cc o 1000 ml. Entonces, esa es la metrología legal, la encargada de que se cumplan y respeten las especificaciones técnicas. Tal como hablábamos en la clase de calidad, aquí lo importante y de manera irrestricta es el cumplimiento de las especificaciones técnicas, porque las especificaciones técnicas constituyen la base de la metrología legal. Por lo tanto, no cumplir con una especificación técnica significaría inmediatamente no cumplir con la legislación de algún país. Por ejemplo, la velocidad de la luz en el vacío, lo que esta nota que está al costado derecho, dice 299, 792, 458 metros por segundo, en donde el valor numérico 299, 792, 458 metros por segundo. O sea, usted podrá discutir todo lo que quiera de dónde y cómo pudieron medir que la velocidad de la luz es 299.792.458 metros por segundo. ¿Por qué no son 299.000 cerrados? ¿Por qué no son 299.800? ¿Por qué no son 299.800.000? ¿Por qué no son 299.793.000? ¿Por qué 458? ¿Por qué no 459? ¿Por qué no 501? ¿Por qué? Porque la definición y la forma en que nosotros los humanos tenemos de calcularla dio esa cifra. Y repetida muchas veces dio esa cifra. Por lo tanto, es incuestionable que esa es la velocidad de la luz y que por lo tanto es una constante, porque nunca cambia. La han medido de diferentes formas, en diferentes partes, y siempre da el mismo valor, 299, 792, 45. Una constante. Y la aceptamos como una constante. Ahora, los más avesados dicen, bueno, 300.000 kilómetros por segundo. Y están en lo correcto. Porque es una aproximación. ¿Tiene error? Claro que tiene error. Pero es tan importante ese error en cantidad, a lo mejor no. Para quizás un cálculo de llegar a la próxima galaxia, la Andrómeda,
con la exactitud de más o menos un día, claro, a lo mejor conocer el 299-792-458 es vital. Pero si quiero llegar, mandar una sonda, a lo mejor para hacer un cálculo rápido y aproximado, basta con saber que la velocidad de la luz son 300.000 kilómetros. Listo. Las definiciones del sistema están más que claras o certeras respecto de cuáles son las constantes que se van a utilizar y cómo están definidas. Por ejemplo, usted tiene aquí la constante de Planck, ahí está E como carga elemental, la constante de Boltzmann, el número de Avogadro, ya, por nombrarle algunas que son las más conocidas. Todo este sistema de definición de uso de constante me va a permitir establecer las magnitudes básicas, los símbolos de las unidades habituales, el nombre de la unidad básica y el símbolo que vamos a emplear para la unidad. Esta tabla 2 habla de la magnitud básica, esta es la magnitud y esta es la unidad. Magnitud y unidad no son lo mismo. Para el tiempo, el símbolo habitual es una T. ¿Qué es de tiempo? El nombre de la unidad básica del tiempo es segundo y el símbolo es una S minúscula. Para la longitud, la forma típica de hablar de la longitud es la letra L. Para la masa es la letra M. Para la intensidad de corriente eléctrica es la I mayúscula. Para la temperatura termodinámica es una T mayúscula. Y así sucesivamente. Los nombres segundo, metro, kilogramo, amperio, Kelvin, mol, candela, se las dio el Comité de Expertos del Sistema Internacional. Y el símbolo, S minúscula, M minúscula, una K de kilo, una G de gramo, kilogramo, el amperio, A mayúscula, Kelvin, K mayúscula, mol, mol y candela, CD. Y las definiciones. ¿Cómo se define el segundo? Unidad básica de tiempo. Unidad básica de tiempo, medido en segundos, se define como, y ahí está la definición. Se define al fijar el valor numérico de la frecuencia de la transición hiperfina del estado fundamental no perturbado del átomo de cesio 133, delta BCS. Ese es el valor numérico de la frecuencia de transición. 9.192.631.700 Hertz o segundo a la menos 1. 9.192.631.770 Hertz es la definición de la transición del átomo de cesio 133. Es decir, el salto que se pega un electrón de un orbital a otro, ese salto tiene un tiempo. Y ese tiempo está medido de esa forma.
No es fácil. Tampoco es fácil memorizársela. Yo no le voy a pedir que la memorice, ni que se conozca el valor de la constante de memoria. No tiene sentido. Ahí está la definición de Hertz. El metro es, es la definición más compleja, si usted quiere, porque en el fondo un metro equivale a la velocidad de la luz en función del tiempo que demora en desplazarse un fotón en el vacío en un interferón. El kilogramo con su definición, de acuerdo con la constante de Planck. El amperio, que es la unidad básica de la intensidad de corriente eléctrica, también estableciendo que la carga elemental es 1,602176,634 por 10 elevado a la menos 19. La definición de Kelvin, temperatura termodinámica en base a la constante de Boltzmann. Y estas ecuaciones que usted conoce como la ecuación de la temperatura, la ecuación de la temperatura en grados Celsius relacionada con la temperatura en grado Kelvin, es decir, aquí comienzan a conversar los sistemas métricos con los sistemas convencionales de uso habitual en las mediciones. El grado Celsius, la unidad de temperatura grado Celsius, por definición es la más amplia o del más amplio uso en todos los problemas científicos que nosotros podamos generar donde la temperatura forme parte de un cálculo. No utilizamos el grado Kelvin. En algunos países de habla inglesa utilizan el grado Fahrenheit. No utilizan el grado Kelvin. El grado Kelvin está exclusivamente para los laboratorios de investigación termodinámicos. El mol, otra definición basada en unidades elementales. La candela, que es el nombre que le damos a la unidad básica para medir la intensidad luminosa. Candela es una palabra muy antigua que significa vela a este instrumento que cuando se nos corta la luz empezamos a buscar desesperadamente, las llamadas velas, las velas de cumpleaños. En latín se le nombra candela y se utilizó el nombre latino, candela, porque era en reconocimiento a que si no hubiese sido por ese producto llamado vela o candela, que con lo que se ilumina el ser humano en la época más pretérita, cuando a alguien se le ocurrió ponerle una tripa de animal o una fibra vegetal a la cera de abeja o a la grasa de los animales y se dieron cuenta que se podía mantener encendido, eso llevó luces a muchas partes. Y como el ser humano avanza con la luz, en la medida en que fue avanzando la evolución humana, hasta que se descubre la electricidad y se inventa la ampolleta, nos iluminábamos con vela. Y nos iluminábamos con vela hasta aproximadamente el 1860, 1890 en Chile. O sea,
tampoco no es que hayan pasado 1000 años. La ampolleta es un invento relativamente cercano, tan cercano como lo es la computación, el manejo de la electricidad y de la electrónica. Las unidades se pueden establecer mediante magnitudes y dimensiones básicas, como por ejemplo para el tiempo, que se utiliza el símbolo de una letra T minúscula, pero para el símbolo dimensional es una T mayúscula. Lo mismo para la longitud, una L minúscula para el símbolo de magnitud y una L mayúscula para el símbolo de la dimensión. Hay que entender que dimensión y magnitud no son lo mismo. Bueno, tampoco tienen que aprendérselo de memoria, y todo lo que yo puedo establecer con este uso de la dimensionalidad de una unidad se va a transformar en lo que se conoce como la ecuación o producto dimensional, que es esa fórmula que está ahí. Yo no la uso en metrología porque no tiene sentido. Otras unidades con nombres y símbolos especiales. Otras unidades SI. Otras. El radián, el hercio, el newton, el pascal, el julio, el vatio, los coulombs, el volt, el faradio, el ohmio, el siemens, los Weber, los Tesla, Henry, el grado Celsius, los lúmenes, el lux, el becquerel, el gray y el sievert. Algunos más conocidos que otros. Algunos que ustedes ni siquiera habían oído nombrar. Pero aquí están. Son unidades del sistema internacional. Se conocen como unidades derivadas. ¿Y por qué son derivadas? Porque derivan de las unidades básicas. Aquí el metro es básico, el segundo es básico, el kilogramo es básico. Si usted se fija, todas derivan de unidades básicas. El A es amper, el Q es Kelvin, unidades básicas. Mucho del desarrollo científico ha estado expresado en función de las disciplinas de la física, las disciplinas de la química, las disciplinas de la termodinámica, en el sentido de que el área, por ejemplo, metros cuadrados, volumen, metros cúbicos, velocidad metro por segundo. Se fija la densidad de corriente amper por metro cuadrado, la luminancia, candela por metro cuadrado. O sea, toda esa cantidad de magnitudes derivadas provienen de un símbolo propio y típico para la magnitud y de unidades que utilizan unidades básicas. Una unidad derivada utiliza unidades básicas, fíjese. Metro, metro segundo, kilómetro, kilogramómetro, metro cúbico kilogramo, amper metro, mol metro cúbico, kilogramo metro cúbico, candela metro cuadrado, unidades básicas. Son magnitudes derivadas. Así como existen las unidades derivadas, existen las magnitudes derivadas. Bueno, podríamos estar enumerando muchas de las cosas que usted conoce, que ha oído nombrar alguna vez: la capacidad calórica, la velocidad angular en física, la permitividad, la permeabilidad, la energía molar en elementos que tienen relación con la electricidad o con la química, la estequiometría, el trabajo. Este es el manual del sistema internacional, es decir, aquí están todas las unidades, todas. Llevo recién 29 páginas recorridas de 113 y aquí está todo. Ahora, física, biología, química, constituyen las denominadas ciencias básicas. Y las ciencias básicas están definidas en todo quehacer científico humano. Entramos a un área que no necesariamente es muy utilizada,
pero sí tendría que decirle que es necesariamente una unidad o un elemento, un lenguaje científico que todos, de alguna manera u otra, hemos utilizado, que son los múltiplos y los submúltiplos. Por ejemplo, deca, hecto, kilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota, del 1 al 24. Deci, centi, mili, micro, nano, pico, femto, ato, septo, yocto, del menos 1 al menos 24. Cada uno de los prefijos o múltiplos o submúltiplos tiene un símbolo. En algunos casos el símbolo se confunde con la unidad. Por ejemplo, el mili utiliza una M, pero la M también se utiliza para metro. Entonces hay que tener cuidado cuando estamos enfrentando la M respecto del símbolo del prefijo o la M como concepto de longitud. Bueno, unidades no pertenecientes al sistema internacional, pero aceptadas para su uso con él. O sea, estas unidades que vamos a ver ahora en la tabla 8 no están aceptadas, pero son utilizadas con las unidades SI. Por ejemplo, el minuto, la hora, el día. El concepto de los grados, el ángulo plano como grado, 30 grados, 60 grados, 90 grados. O en la física, como el pi 180 radianes. Un grado equivale a pi 180 radianes. Y son grados, grados sexagesimales transformados en grados sólidos o grados radiánicos. La tonelada, y seguramente ustedes nunca habían escuchado que existe una unidad para masa llamada Dalton, que equivale a una cantidad de kilogramos. 1,660, 539, 066, 60. De si estás en el trópico o en los polos, por 10 elevado a la menos 27. O sea, el Dalton es una unidad tan pequeña de masa, pero existente porque es como se miden las partículas subatómicas que tienen masa. Bueno, todos los sistemas utilizan al sistema internacional. Todos los países. Muchas resoluciones. Hay muchas resoluciones de la Comisión General de Pesos y Medidas. Muchas. Cientos. Pero usted no tiene que aprenderse ninguna memoria y si alguna vez trabaja en metrología, la que a usted o la que usted esté utilizando en el laboratorio en donde vaya a trabajar, se va a tener que familiarizar con ella. Por lo pronto yo le voy a contar que vamos a utilizar el concepto de grado Celsius, el concepto de metro, el concepto de milímetro. Con eso, suficiente. Ahora, si usted como controlador industrial va a ir a trabajar en una empresa ligada a la maquinaria que tiene relación con la salud, ¿ya? Una máquina que mide eh, imagenología o que mide densidad o que mide por radiomedición, va a tener unidades especiales que usted va a tener que aprender a utilizar. Lo mismo que si va a trabajar en la Comisión Chilena de Energía Nuclear, va a tener que aprender a leer el dosímetro para entender lo de los milisievert o de los microsievert en cuanto a lo que significa el concepto de la radiación. Pero si no está trabajando ahí, ¿para qué lo necesita? Aquí hay muchas cosas que yo he utilizado en más de una oportunidad, pero no te puedo decir que las haya utilizado todas. Pero las conozco todas, pero más que conocerlas, lo importante es saber
cuándo usarlas o, más preciso aún, saber dónde están. Entonces, si usted alguna vez necesita establecer una unidad de medida, una unidad de medición, o cómo se podría medir un determinado fenómeno, tiene que acudir primero al sistema internacional de unidades y ver si la unidad para lo que usted quiere medir existe. Porque si se puede medir, la unidad va a existir. Si no hay forma de medirlo, la unidad no va a existir. No va a existir. Por ejemplo, no existe el diósmetro, o sea, el aparato que pueda medir a Dios. Diósmetro, no existe. No existe ese aparato. No hay unidad para esa concepción humana. No existe el amor metro, es decir, un aparato que mida el amor. No existe el odiómetro, es decir, un aparato que mida el odio. No existe, porque esos elementos, que son muy humanos, a una oportunidad le han afectado, porque en alguna oportunidad usted habrá enamorado, en alguna oportunidad usted habrá odiado a alguien, pero no tiene cómo medirlo. Existen, son percepciones humanas, pero no se pueden medir. Y como no se pueden medir, lo que no se puede medir no se puede controlar. No digo que no existe, solo digo que no se puede controlar. Conceptos para más. Mire, aquí están todas las comisiones que se han reunido para hacerle un cambio u otro a la unidad. Aquí está la unidad, los cambios que se le han ido incorporando a la longitud, a la masa, al tiempo, a las unidades eléctricas, a la temperatura termodinámica, a la cantidad de sustancia, a la intensidad luminosa. Es decir, todo el sistema se está constantemente actualizando. Todo el sistema. Entonces, tener claridad o conocerse de memoria lo que dice la primera Conferencia General de Pesos y Medidas de 1889 respecto a los prototipos internacionales del metro y del kilogramo no tiene ningún sentido. Ninguno. Salvo que usted quiera hacer historia y se quiera ganar un Nobel con la historia de la metrología. Aquí está toda la historia. Cuándo se creó, quién lo creó, cómo lo midió, cómo no lo midió, qué fue lo que hizo. Aquí. Pero no tiene sentido si no se va a poder usar. Este vocabulario está en el Sistema Internacional de Unidades de Pesos y Medidas, también se conoce como Vocabulario Internacional de Metrología, BIM, está en su cuarta edición. Tiene más de 200 páginas. Es tan grande como estas 113 páginas del Sistema Internacional. Pero todo lo que está definido aquí, todo lo que está definido, todo lo que se utiliza como definición, está en el vocabulario internacional de metrología, que está buenamente para ustedes en español. Está en español. Qué bueno, porque cuando yo inicié mis estudios de metrología, todo esto estaba en inglés. De ahí que uno debe agradecer mucho que le hayan enseñado a leer inglés. Porque imagínense todo lo que había que leerse y todo en inglés y entenderlo, porque una cosa no es leerlo, sino que además de leerlo, entenderlo. Y si usted se dará cuenta que si lo lee en español y no lo entiende a la buena y a la primera, imagínese si está en otro idioma. Bueno, no les voy a dar lata analizando cada una de estas 16 o 20 y tantas definiciones. ¿Ya? Hay unas unidades que son modernas, o sea, que se han inventado hace muy poco, que tienen unos nombres que son, pero geniales, geniales. ¿Ya? Por aquí vi uno que
se me escapó, se la quería mostrar, pero no la logro encontrar de nuevo, ¿ya? Y que tienen relación con quién la define o quién la inventa o quién la trabaja. Entonces, de pronto, bueno, el Newton, uno al señor Newton lo conoce por muchas cosas, pero de pronto hay nombres de personas muy cercanas en el tiempo que en realidad uno no sabe si es como cuando encuentran un esqueleto de dinosaurio que no está clasificado, le ponen el nombre suyo, ¿no? El Avariantosaurio. O sea, quien descubrió ese saurio fue Avariant, entonces se llama Avariantosaurio. Bueno, yo no he descubierto ninguna unidad internacional básica, ni suplementaria, ni complementaria. Estoy en el mundo de la metrología, pero soy un usuario de la metrología. En el anexo 2 está la realización práctica de las definiciones de algunas unidades importantes. Imagínense, la realización práctica. Aquí tiene usted el www, ahí está la dirección internacional del Buró Internacional de Pesas y Medidas, www.bipm.org. Usted se pone aquí, le da doble clic con el control apretado, se va directamente allá. Se va a encontrar que la mayoría de las cosas están en francés, en inglés y en ruso, que son los tres idiomas oficiales del Buró. Y también va a encontrar mucho documento en español, ¿ya? Aquí hay una perspectiva histórica que es muy bonita, leerla, que si yo, si a usted le interesa la historia, fantástico. Luego viene un índice y se acabó, ¿ya? Bueno, esto que está aquí es, como le indico, el Sistema Internacional de Unidades. Este es el lenguaje básico de la metrología. No significa, no significa que sea lo único que exista en metrología. Tal como les señalé, tengo unos minutos para presentárselo. Deme un segundo, curso metrología, que donde lo cerré se cerró todo. Lo que quiero, lo que quiero encontrar es el BIM. Estoy buscando el BIM. Deme un segundo para encontrar. BIM, ¿dónde tengo el BIM? No está aquí tampoco el BIM. Debe estar en el otro. Acá debe estar. El vocabulario internacional. Curso, estadística. Un momento, por favor. El laboratorio. Un momento. Estamos terminando, pero no me quiero ir sin mostrarles el vocabulario de metrología. Bien. Lo estoy cargando.
Ahora sí. Compartir. Encontré el vocabulario de metrología, BIM, vocabulario internacional de metrología, conceptos fundamentales y generales y términos asociados, en su tercera edición del 2012. Edición del BIM 2008 con inclusión de pequeñas correcciones. Tercera edición 2012, o sea, te podría decir, pues estamos en el 2021, está atrasado. Sí, claro, está atrasado, pero es la última que hay, en español, porque la última que hay está en inglés. Yo no quiero buscar la de inglés porque no me interesa la inglesa. Yo voy a compartir con ustedes. Índice de magnitudes y unidades, mediciones, dispositivos de medida, propiedades de los dispositivos de medida, patrones, anexo A, informativo, diagramas conceptuales, bibliografía, listado de siglas e índice alfabético. Si nos vamos a la página 61 de diagramas conceptuales son este concepto del diagrama conceptual. ¿Ya? Bueno, está de costado, están todos de costado porque si no, no se entendería. Pero aquí está la metrología, diagrama conceptual respecto de la medición se relaciona con la magnitud con el principio de la medida, con el método de la medida con el procedimiento de la medida, el procedimiento de la medida con el resultado de la medida, la medición da un resultado de medida. Bueno, y aquí está el formato en cómo se desarrolla conceptualmente un concepto. O sea, usted toma el vocabulario internacional y tiene para complementar su vida metrológica, pero de una manera brutal. Como usted pudo haberse dado cuenta, para poder hablar de metrología necesito el Sistema Internacional de Unidades, que se lo acabo de presentar, junto con el Sistema Internacional de las Unidades, vocabulario y sistema, los dos en conjunto hacen todo el lenguaje que yo necesito para que la metrología funcione. La próxima clase vamos a empezar a trabajar con un elemento de la metrología que es fundamental, que tiene que ver con la temperatura, la dilatación o la contracción que se produce en la materia debido a la temperatura. Y ahí vamos a iniciar nuestro proceso metrológico. Bien. ¿Alguna consulta? ¿Alguna duda? ¿Algo que aclarar? ¿Algo que indicar? ¿Algo que decir? Si no, don Miguel, don Frederick y don Alejandro, para mí ha sido un placer trabajar esta tarde con ustedes. Que estén muy bien y que tengan una excelente semana. Chao, profe, buenas tardes. Igualmente, profe, todo claro. Perfecto. Igualmente, profe. Muchas gracias. Va a quedar subido en virtual en las próximas horas. Que estén muy bien. Hasta el próximo martes.